Ayer recibí esta pregunta en mi cuenta de Instagram. ¿Cuál es la diferencia entre debajo y abajo? Y como es una pregunta que veo que se repite mucho, que me la hacen mis estudiantes en clase, he pensado hacer este vídeo para explicarlo un poco más detalladamente, para explicarlo un poco mejor. Así que te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal. Si no me conoces, mi nombre es Guada, soy profesora de español y aquí te ayudo a mejorar tu nivel de español y hablar de una forma un poco más natural. Venga, sin más dilación, vamos directamente al tema de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre abajo, debajo y bajo? También, bajo. Vamos a empezar con las dos palabras que suelen crear más confusión y más problemas a los estudiantes de español, que son debajo y abajo. Es importante saber que estas dos palabras son adverbios. ¿Sabes lo que son los adverbios? Bueno, pues sin entrar en una explicación gramatical demasiado complicada, te digo que los adverbios son palabras que sirven para describir la acción del verbo, o sea, para describir cómo se realiza una acción. Por ejemplo, con el verbo comer, si yo te pregunto, ¿cómo comes? Pues como siempre, muy rápido, muy rápido. O me levanto tarde. O por ejemplo, si te pregunto, ¿qué tal has dormido? ¿Cómo has dormido? Uf, he dormido mal, he dormido fatal. Fatal, súper mal. Entonces, abajo y debajo son dos adverbios de lugar, es decir, nos dicen dónde se realiza una acción, dónde sucede algo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre abajo y debajo? La diferencia principal es que abajo se refiere a cualquier lugar inferior respecto a otro. No importa la distancia o el espacio, pero por otro lado, debajo describe un lugar inmediatamente inferior respecto a otro. Un lugar en contacto con otro superior. Por eso siempre vamos a encontrar algo detrás que empiece con la preposición de, que nos indica cuál es ese lugar inmediatamente superior. ¿Qué? ¿Qué he dicho? ¡Qué explicación más difícil! ¡Madre mía! ¡Esta profesora está loca! Que no, no es tan difícil. Venga, vamos a verlo mejor con algunos ejemplos. Empezamos con debajo. Por ejemplo, hay un monstruo debajo de mi cama. Hay un monstruo debajo de mi cama. ¿Veis? Cuando digo debajo, después tengo un complemento que empieza con la preposición de. Cuando uso debajo, tengo que especificar debajo de qué. Debajo de mi cama, debajo de mi casa, debajo de mi camiseta. Abajo no tiene ese complemento con la preposición de detrás. No lo tiene, no lo necesita. Pero a veces sí necesita una preposición y la necesita para matizar, para dar más detalles sobre ese lugar. Esa preposición puede ser desde, hacia, para, por. Venga, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si hay mucho ruido y te pregunto, uy, ¿de dónde viene el ruido? ¿De dónde viene el ruido? Tú sabes que viene de abajo. El ruido viene de abajo o viene desde abajo. O por ejemplo, la casa de mi familia tiene 2 pisos, tiene 2 plantas. Y cuando era pequeña yo dormía arriba y mis padres dormían abajo. Mi cuarto estaba arriba y el cuarto de mis padres estaba abajo. Pero debajo de mi cuarto estaba la cocina. Debajo, inmediatamente debajo. O también, si estoy hablando de una persona que es muy tímida, puedo decir que esa persona siempre mira hacia abajo. Siempre mira hacia abajo. Yo no. Así que atención, recuerda que es incorrecto usar la palabra abajo con la preposición de. Mira, no puedo decir que tengo una caja abajo de la mesa. Tengo una caja debajo de la mesa.
tampoco te puedo decir que en mi casa hay mucho ruido porque abajo de mi casa hay un supermercado. No, es que me duelen los oídos, me duelen. Debajo de mi casa hay un supermercado. Todo esto es verdad, ¿eh? Todos los ejemplos son reales. Bueno, menos lo del monstruo. Creo que no hay un monstruo debajo de mi cama. Y también puedo decir que llevo una camiseta debajo de la chaqueta. No puedo decir que llevo una camiseta abajo de la chaqueta. No, debajo de la chaqueta llevo una camiseta. Además, una camiseta de un grupo de música. Y tampoco debemos usar preposiciones antes de debajo. Venga, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué frase es correcta? Trazo una línea hacia debajo o trazo una línea hacia abajo. ¿Cuál es correcta? La correcta es hacia abajo, hacia abajo. Por eso siempre vas a escuchar hacia abajo, para abajo, o bueno, como decimos hablando así rápido, para abajo, o desde abajo, ¿no? No me gusta hacerme fotos desde abajo porque se me ve la papada, Bueno, pues entonces, ¿qué pasa con la palabra bajo? ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Bajo normalmente es un adjetivo, que es lo contrario de alto, ¿no? Pues yo soy baja, no soy una persona alta. Y Pau Gasol, ¿no? Por ejemplo, Pau Gasol es muy alto, no es bajo. Pero bajo a veces funciona como una preposición. Y algunos ejemplos que te pueden ayudar a recordarla son: la alfombra está bajo la mesa, me encanta leer bajo el sol, o escondo una llave bajo el felpudo. El felpudo. El felpudo es esa alfombra que tenemos en la entrada de casa para limpiarnos los pies antes de entrar. El felpudo. Y esta preposición siempre se puede sustituir, se puede cambiar por debajo de. Por ejemplo, tengo una llave bajo el felpudo o tengo una llave debajo del felpudo. ¿Sabías ya esta diferencia o la has aprendido en mi vídeo? Si quieres practicar, puedes escribir un ejemplo con abajo, debajo o bajo en los comentarios y yo intentaré corregirte, ¿vale? Yo, como siempre, espero que mi vídeo te haya ayudado. Si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo conmigo, suscríbete al canal y comparte este vídeo con otros estudiantes de español para ayudarme a crecer. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!